El viento aquella tarde no soplaba, susurraba. Susurraba como si supiera algo que los hombres aún ignoraban. El viejo Zhang permanecía sentado en su silla de madera oscura, inmóvil como una estatua tallada por la codicia. Sus dedos huesudos tamborileaban con impaciencia sobre el bastón de ébano y sus ojos, pequeños y brillantes, recorrían el rostro de cada una de sus hijas alineadas frente a él como si fueran mercancía en un escaparate invisible. El rancho estaba en silencio, salvo por el crujido de la madera envejecida y el distante lamento de algún animal solitario. Entonces el viejo habló. Elige la que quieras. Las palabras cayeron en el aire como monedas frías. Cualquiera de ellas puede ser tu esposa. Nadie se movió. El joven ranchero Mateo Álvarez permanecía de pie junto a la puerta, con el sombrero entre las manos y la mirada baja. Había viajado durante 3 días para llegar hasta aquel remoto valle, cruzando tierras donde los árboles crecían torcidos por el tiempo y donde los hombres aprendían temprano a no hacer preguntas. Mateo no era un hombre impresionante. No tenía la espalda ancha de los guerreros ni la voz segura de los comerciantes. Era delgado, reservado, casi invisible. Pero había algo en el que no podía ocultarse, una quietud profunda como la de un lago que guarda secretos en su fondo. El viejo Zhang sonrió, mostrando dientes amarillentos. No tienes que apresurarte, añadió. Pero recuerda, no habrá una segunda oportunidad. Las hijas permanecían inmóviles. Algunas miraban al suelo. Otras observaban a Mateo con curiosidad calculada. Vestían ropas sencillas, pero sus posturas delataban años de disciplina, de obediencia aprendida sin palabras. Excepto una. Ella estaba al final. No levantaba la mirada. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Mateo no supo exactamente por qué la vio primero. Tal vez fue la forma en que evitaba ocupar espacio, como si hubiera aprendido a desaparecer. Tal vez fue el leve temblor en sus hombros. O tal vez fue algo más profundo, algo que no podía nombrar pero que sintió como un tirón suave en el centro del pecho. El viejo siguió su mirada. Y sonrió de una forma distinta. Ah, dijo lentamente. Esa. Las otras hermanas no reaccionaron. Pero el aire cambió. Ella es la más callada, continuó el viejo. La más obediente. Nunca ha causado problemas. La joven no levantó la cabeza. Mateo dio un paso. La madera crujió bajo su bota. Su corazón latía con fuerza no por miedo sino por una sensación extraña, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible del que no podría regresar. Se detuvo frente a ella. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, con una lentitud que sorprendió incluso al propio Mateo, extendió la mano. No dijo nada. No preguntó nada. Simplemente la ofreció. La joven dudó. Fue un instante tan breve que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Pero Mateo lo vio. Vio la batalla silenciosa detrás de sus párpados bajos. Vio el miedo. Y algo más. Esperanza. Sus dedos temblaron antes de posarse sobre la mano de él. Su piel estaba fría. Demasiado fría. El viejo Zhang soltó una risa baja. Entonces está decidido. Pero en el momento exacto en que sus manos se tocaron, la joven levantó la vista por primera vez. Y lo que Mateo vio en sus ojos no era sumisión. Era una advertencia. No para que la soltara, sino para que entendiera que acababa de cambiar su destino de una forma que ninguno de los dos aún comprendía. Afuera el viento regresó. Y esta vez no susurraba. Gemía. Mateo sintió como los dedos de la joven se aferraban apenas a los suyos, como si temiera que él desapareciera si no lo hacía. Sus ojos eran oscuros pero no vacíos, había en ellos una profundidad inquietante, como si hubieran visto demasiado para alguien tan joven. El viejo golpeó el suelo con su bastón. Se llama Lian. El nombre flotó entre ellos. Lian. Mateo lo repitió en silencio, sintiendo el peso inesperado de esas 4 letras.
Ahora es tu responsabilidad, añadió el viejo. Lo que ocurra con ella ya no me concierne. Pero algo en su sonrisa sugería lo contrario. Mateo asintió, aunque no sabía exactamente a qué estaba asintiendo. Lian no soltó su mano. Y en ese instante, mientras el sol descendía lentamente detrás de las colinas y las sombras comenzaban a alargarse como dedos oscuros sobre la tierra, Mateo notó algo que no había visto antes. Una marca. En la muñeca de Lian. Una cicatriz fina casi invisible. Pero no era antigua. Era reciente. Y cuando sus dedos rozaron accidentalmente esa cicatriz, Lian inhaló bruscamente y por primera vez, sus labios se abrieron como si fuera a decir algo que había permanecido enterrado durante años. Pero antes de que pudiera hablar, un sonido surgió desde el exterior del rancho. Un sonido que no pertenecía al viento. Pasos. Lentos. Pesados. Y acercándose. Los pasos no eran apresurados. Eran deliberados. Como si quien se acercara no tuviera prisa, porque sabía que nadie se atrevería a detenerlo. El bastón del viejo Zhang dejó de moverse. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No era el silencio de la espera. Era el silencio del reconocimiento. Lian lo sintió primero. Su mano se tensó dentro de la de Mateo, y él percibió el cambio inmediato, como si una corriente invisible hubiera atravesado su cuerpo. «No mires», susurró ella por primera vez, tan bajo que apenas fue un aliento. Su voz era más suave de lo que Mateo imaginaba, pero contenía algo más, urgencia. Mateo no respondió. Los pasos llegaron al porche. La madera se quejó bajo el peso. 1, 2, 3. Luego la sombra apareció en el marco de la puerta antes que el hombre mismo. Alta, ancha, inconfundible. El viejo Zhang no parecía sorprendido. Parecía complacido. «Llegas tarde», dijo con una calma irritante. El hombre entró. Su rostro estaba curtido por el sol y los años, pero no era la edad lo que lo endurecía. Era algo más profundo. Algo que no envejecía sino que se acumulaba. Sus ojos fueron directamente hacia Lian. No hacia Mateo. No hacia el viejo. Solo hacia ella. Y Lian dejó de respirar. Mateo lo sintió. Literalmente lo sintió porque su mano se volvió rígida, fría como piedra. «Así que ya la elegiste», dijo el hombre. Su voz era grave, arrastrada, como si cada palabra pesara más de lo necesario. Mateo no respondió de inmediato. Pero no soltó la mano de Lian. El hombre lo notó. Una sonrisa pequeña, torcida, apareció en la esquina de su boca. «No sabes lo que has tomado». No era una amenaza. Era una afirmación. Mateo levantó ligeramente el mentón. «Ella no es algo que se toma». El viejo Zhang soltó una risa seca, casi inaudible. El hombre dio un paso más cerca. El aire cambió con él. Mateo no sabía por qué, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus músculos se tensaron, sus sentidos se agudizaron, como si una parte primitiva de él reconociera un peligro que aún no tenía forma. Lian apretó su mano con más fuerza. «Por favor», susurró ella. Mateo no sabía si le estaba rogando que se quedara o que huyera. Quizás ambas cosas. El hombre se detuvo a solo 2 pasos de distancia. «¿Cuánto pagaste por ella?», preguntó. «Lo suficiente», respondió el viejo Zhang antes que Mateo pudiera hablar. El hombre asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Luego extendió la mano. No hacia Mateo. Hacia Lian. Ella retrocedió. Fue un movimiento pequeño, pero fue suficiente. El hombre lo vio. Y algo oscuro cruzó su rostro. «Ven». No era una petición. Era una orden. Lian negó con la cabeza. Apenas perceptible. Pero Mateo lo sintió. Y sin pensarlo dio un paso al frente, colocándose ligeramente entre ellos. No fue un gesto dramático. Fue instintivo. El hombre lo observó.
Durante un largo momento nadie habló. El viento afuera golpeó una de las ventanas, haciendo que la madera vibrara. «No entiendes», dijo finalmente el hombre. «Ella no te pertenece». Mateo sintió algo extraño en su pecho. No ira. No exactamente. Era claridad. No, respondió con calma. Y nunca lo hará. El viejo Zan dejó de sonreír. El hombre entrecerró los ojos. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Lian soltó la mano de Mateo. El contacto desapareció tan repentinamente que él sintió un vacío físico, como si algo hubiera sido arrancado. Ella dio un paso adelante. Sus piernas temblaban pero no se detuvo. Se colocó frente al hombre. Su cabeza seguía baja. Pero su voz cuando habló no tembló. «Ya no iré contigo». El aire se congeló. El hombre no reaccionó de inmediato. Como si no hubiera entendido. O como si se negara a hacerlo. «No tienes elección», dijo finalmente. Lian cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, algo había cambiado. Ya no parecía invisible. Parecía decidida. «Ahora sí la tengo». El hombre dio otro paso. Mateo sintió el impulso de intervenir, pero algo lo detuvo. Algo en la forma en que Lian permanecía de pie, frágil pero firme, como una vela que se niega a apagarse incluso cuando el viento la golpea. El hombre levantó la mano. Lentamente. No para tocarla, sino para mostrar algo. Una llave. Pequeña. De metal oscuro. Lian palideció. Mateo vio el cambio inmediato. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo el hombre en voz baja. Lian retrocedió un paso. El suelo crujió bajo su pie. «¿Pensaste que podías irte?», continuó él. «Que podías empezar de nuevo». El viejo Zhang observaba todo sin intervenir. Como si esto fuera exactamente lo que había esperado. Mateo miró la llave. Luego miró la cicatriz en la muñeca de Lian. Y entonces comprendió. No completamente. Pero lo suficiente. ¿Qué abre esa llave?, preguntó. El hombre lo miró por primera vez directamente a los ojos. Y sonrió. ¿No qué? ¿A quién? Lian dejó escapar un sonido ahogado. Mateo sintió que el mundo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. El hombre cerró los dedos alrededor de la llave. Ella hizo una promesa. Lian negó con la cabeza, lágrimas silenciosas cayendo ahora por su rostro. No, susurró. La hiciste, insistió él. Mateo sintió como algo dentro de él se endurecía. No conocía la historia. No conocía el pasado. Pero conocía una cosa. El miedo en los ojos de Lian no era el miedo de alguien que debía regresar. Era el miedo de alguien que había escapado. Y justo cuando el hombre dio otro paso hacia ella, Mateo extendió la mano nuevamente. Y tomó la de Lian otra vez, esta vez con más firmeza. El contacto fue inmediato, casi eléctrico. Lian tensó los dedos alrededor de los de Mateo, pero no se apartó. Su mirada se fijó en el hombre frente a ellos y por un momento todo pareció detenerse. Ni el viento, ni el crujido de la madera, ni el canto lejano de los pájaros podían interrumpir la gravedad de aquel instante. El hombre frunció el ceño, claramente irritado por la resistencia silenciosa de la joven. Caminó más cerca con pasos medidos, como si su presencia sola pudiera empujar a Mateo fuera del camino. Pero Mateo permaneció firme, y algo en su quietud le resultaba desconcertante. No era un gesto de fuerza bruta, sino de determinación contenida, como si cada músculo de su cuerpo dijera, «No me moveré». «¿De verdad crees que puedes detenerme?», preguntó el hombre, su voz grave reverberando en las paredes del rancho. Lian apretó la mandíbula, luchando contra un temblor que no podía controlar. Su mirada se desplazó hacia Mateo y en silencio, pareció implorarle algo que las palabras no podían expresar. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, transmitiéndole sin decir nada que no estaba solo. El hombre sonrió,
Esa sonrisa torcida que hacía que el aire se sintiera más denso, casi sofocante. Lentamente levantó la mano y sostuvo la llave frente a los ojos de Lian. La luz del sol que entraba por la ventana la hizo brillar, revelando un metal oscuro y frío, con un grabado intrincado que parecía contar una historia que solo ella podía entender. ¿Ves esto?, dijo el hombre. Esto pertenece a ti, aunque tú creas que puedes negarlo. Lian tragó saliva. Su respiración se volvió corta y rápida, pero no soltó la mano de Mateo. En cambio retrocedió un paso y luego otro, llevándolo de manera instintiva hacia la puerta del rancho. Mateo la siguió sin soltarse, con la sensación de que estaban atravesando un campo minado invisible, donde un solo error podría ser fatal. El viejo Zhang, que hasta ahora había permanecido observando con su acostumbrada indiferencia, finalmente habló. Ella sabe lo que significa. No interfieras. El hombre volvió su atención al viejo, ladeando la cabeza como si su paciencia fuera infinita. No me interesa lo que él piense, replicó con una calma que resultaba inquietante. Esto es entre ella y yo. Lian respiró hondo intentando reunir fuerzas. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. Cada músculo de su cuerpo parecía decir que no se rendiría, aunque no pudiera explicar por qué. Mateo sintió que aquel momento estaba cargado de algo más que amenaza. Había historias, secretos y promesas no cumplidas en cada palabra, en cada mirada. No puedes obligarme, dijo Lian finalmente, su voz firme, temblorosa pero clara. El hombre soltó una risa baja, casi burlona, y avanzó un paso más. ¿Obligarte? No, pequeña. Solo te estoy recordando lo que prometiste. Mateo frunció el ceño. ¿Prometió qué?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras sus sentidos se tensaban como un arco. El hombre giró lentamente hacia él, y su expresión se volvió aún más sombría. Eso no es asunto tuyo todavía. Pero Mateo no se movió. Podía sentir la historia de Lian resonando en la cicatriz de su muñeca, y algo en él le decía que no podía retroceder ahora. Que lo que se avecinaba no era solo una confrontación física, sino una lucha por algo mucho más profundo, algo que había permanecido oculto durante años. Lian lo miró, sus ojos grandes y oscuros, y por un instante la vulnerabilidad desapareció. En su lugar había decisión. Una decisión que no necesitaba palabras. Mateo entendió sin que ella hablara, no huiría. No de él. No de la amenaza que se presentaba frente a ellos. El hombre dio un paso atrás, observando la unión entre los dos. Su sonrisa se desvaneció por un instante, reemplazada por una sombra de incredulidad. No estaba acostumbrado a que alguien se interpusiera entre él y aquello que consideraba suyo. Estás jugando un juego peligroso, dijo finalmente con voz baja y cargada de advertencia. Lian inclinó la cabeza levemente pero no apartó la mirada. Mateo pudo ver cómo su respiración comenzaba a sincronizarse con la suya, como si de alguna manera se conectaran más allá de la simple cercanía física. La tensión creció, eléctrica, como si el aire mismo hubiera decidido mantenerse en vilo. No estamos jugando, respondió Mateo. Estamos decidiendo quién controla nuestro destino. El hombre se rió, un sonido que resonó en las paredes y que no tenía humor. Era un recordatorio de la autoridad que él pensaba poseer, de la historia que creía inevitable. Pero Lian no retrocedió. No una sola vez. De repente algo cambió en ella. Sus dedos apretaron los de Mateo con fuerza, y su voz se elevó, clara y firme. No más promesas rotas. No más cadenas. El hombre se detuvo y por un segundo, la amenaza en su rostro titubeó. Fue apenas un instante, pero suficiente para que Mateo lo notara. La cicatriz en la muñeca de Lian parecía arder bajo su mirada, y algo en él se tensó. No entendía toda la historia, pero comprendía lo esencial. Lian estaba a punto de liberar algo que había sido retenido por años. El viento afuera rugió con fuerza, sacudiendo las ventanas y haciendo que las sombras se movieran como serpientes en las paredes del rancho. Los animales a lo lejos comenzaron a inquietarse, respondiendo a una tensión que solo ellos podían percibir. Mateo sintió que cada segundo se alargaba,
cada respiración se volvía más pesada. El hombre levantó nuevamente la mano, esta vez no para amenazar, sino para señalar un camino. «Tienes una última oportunidad», dijo con voz cortante. «Déjala ir». Lian cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, sus pupilas brillaban con algo que Mateo no había visto antes: determinación, miedo y algo más profundo, casi ancestral. Su voz emergió con firmeza, más allá del temblor de su cuerpo. «Nunca». El hombre entrecerró los ojos, claramente sorprendido por la resolución de la joven. Respiró hondo y bajó ligeramente la mano, pero su expresión no se suavizó. Sabía que esta confrontación apenas comenzaba. Mateo sostuvo la mano de Lian con fuerza. Su corazón latía con un ritmo que parecía competir con el rugido del viento afuera. Sabía que estaban entrando en algo mucho más grande que ellos mismos. Y entonces, sin previo aviso, el hombre hizo un movimiento rápido, calculado, que hizo que la tensión en la habitación explotara como un relámpago. Lian reaccionó instintivamente, arrastrando a Mateo hacia atrás. La madera crujió bajo sus pies, y el sonido resonó como un tambor anunciando la batalla que acababa de comenzar. El viejo Zhang se recostó en su silla, cruzando los brazos. Sus ojos brillaban con algo entre diversión y malicia. Sabía que a partir de aquel momento, nada volvería a ser como antes. El hombre sostuvo la llave con fuerza, como si su significado estuviera ligado a cada uno de sus latidos, y una fría sonrisa volvió a dibujarse en su rostro mientras observaba a Lian y Mateo. «Esto apenas empieza», murmuró. «Y ustedes todavía no saben con quién se han metido». Lian apretó los dientes. Mateo respiró hondo. Y el aire en el rancho se volvió tan denso que cada segundo parecía durar una eternidad. El silencio que siguió fue tenso, cargado de promesas implícitas, amenazas no pronunciadas y secretos que aún estaban a punto de revelarse. El hombre avanzó un paso más, y Mateo lo sostuvo con la mirada. Lian lo miró y por primera vez, dejó que su mano descansara con firmeza sobre la suya, como si juntos pudieran enfrentar cualquier sombra que se acercara. Los ojos del hombre brillaron con un fulgor extraño. Sabía que esta no sería una simple confrontación. Que algo profundo y peligroso se había despertado. Y mientras el viento afuera aullaba más fuerte, Mateo comprendió que estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El primer choque entre pasado y presente, entre promesas y secretos, estaba por comenzar. El hombre levantó la llave y dijo, con voz que resonó como un trueno contenido: «Prepárense, porque lo que viene no tendrá vuelta atrás». Lian apretó la mano de Mateo con fuerza, y esta vez no hubo dudas. No había miedo que los detuviera. Y en ese instante el rancho entero pareció contener el aliento, esperando el primer movimiento de una historia que apenas comenzaba. Los ojos de los tres se encontraron en un punto que parecía suspendido en el tiempo, y Mateo supo, con claridad dolorosa y excitante al mismo tiempo, que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El hombre dio un paso más. Y entonces, un sonido sordo proveniente del exterior llamó la atención de todos: el golpe metálico de algo que caía o quizás algo que se rompía. Lian giró la cabeza hacia la ventana, y sus ojos se agrandaron. «No estamos solos», susurró, y Mateo sintió que esas palabras eran tanto una advertencia como una promesa. El viento golpeó con más fuerza, y el rancho se llenó de un eco que parecía provenir de tiempos olvidados. Mateo respiró hondo sosteniendo la mano de Lian. Sabía que a partir de ese instante, su vida y la de ella ya no les pertenecían por completo. Y mientras el hombre levantaba nuevamente la llave, una sensación extraña se deslizó por la habitación. Algo antiguo, poderoso y peligroso estaba despertando. Lian apretó los dientes, y Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El primer movimiento estaba por ocurrir, y con él la historia tomaría un rumbo que ninguno de ellos podía prever.